Bueno. ¿Es necesario la corbata o no? Sí. ¿O podemos obviarla hoy? No, aquí te da ejemplo. Oh, perdón. ¿Sí? Entonces todas las mujeres con corbata, ¿sí? Si no, van a... Bien. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, hoy terminamos, por la gracia del Señor. Amén. Sí. No sé. Yo creo que el seminario es el puntapié para seguir investigando y seguir sacando mucho más de la enseñanza, ¿no? Hay mucho más para aprender. A veces, mira, yo pienso que a veces solamente en un par de versículos nos podemos pasar toda la clase. Y acá en la carta segunda de Pedro, y más, Filemón, tercera de Judas podemos hablar, tercera de Juan, podemos hablar y hablar un montón. Entonces, la Biblia es amplia, es interminable. Amén. Entonces, qué bueno que podamos compartir esto, ¿no? Sabe que, hermano, yo también aprendo, porque yo escucho a ustedes y hasta muchas veces ustedes pueden dar la respuesta que todavía ayude más a la convicción que yo tengo en cuanto a la palabra, por supuesto, siempre. No son convicciones propias, o sea, son de acuerdo, tienen que ser siempre de acuerdo a la palabra. Y la palabra tiene que reforzar esta convicción siempre. Recuerdo una vez un hermano decía, nosotros no tenemos que enseñar convicciones. Y bueno, pero Hebreos capítulo 11, 1 dice, ¿verdad? Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No enseñamos nuestras propias convicciones, ¿sí? O sea que eso es convencimiento. Bueno, convicción es algo claro, a ver, uno también tiene que interpretar los vocablos, porque si no, ¿cómo sacamos las conclusiones? ¿Qué significa? Por supuesto, hay que analizar siempre las palabras, no es solamente creer, hermano, ¿me entiende? O sea, si no, caeríamos en el error, porque nos traen cualquier cosa y solamente creer. No, tenemos que ser como los hermanos de Berea, ¿verdad? Que ellos estaban ahí, escudriñando ahí, a ver si realmente Pablo estaba diciendo lo que decía y era lo que realmente decía. Entonces, bueno, es bastante interesante siempre la Biblia, digo yo. Bueno, dice la hermana que tiene muchas preguntas, pero yo tengo pocas respuestas, así que tendría que haber una clase solamente de preguntas y respuestas, ¿no? Sí, Saben que se aprende mucho en esa área, ¿verdad? Pero yo creo que esa clase tienen que hacerla por lo menos de 5 horas. Y ¿sabe por qué? Porque uno se va a pasar 1 hora. Si son 5 horas, uno para cada una, ¿verdad? Porque ahí uno aprende mucho, empieza, ¿verdad?, a recorrer la Biblia y obviamente el que esté en ese momento enseñando va a tener que ayudar en esa área. Muchos hermanos, yo considero muchos hermanos conocedores de la palabra de Dios. Y es bueno eso porque eso se refuerza, ¿verdad?, entre todos. Bien, vamos a darle gracias al Señor y vamos a comenzar nuestra clase de hoy. ¿Sí? ¿Le damos gracias? ¿Oramos? Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este día, el privilegio, Señor, de estar con tu palabra, de poder enseñar, Señor, ya que considero yo no soy digno, pero por tu gracia y tu misericordia, Señor, me permites. Ayúdame, Padre, por favor. Obra con tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y aún en aquel que está escuchando, Señor, a lo lejos, también que puedas hacer algo especial. Señor, no queremos hablar lo que no es, no queremos enseñar lo que no es, sino que con la guía de tu Espíritu Santo podamos hablar lo que es correcto. Ayúdanos a discernir, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender lo que tú quieres decir y lo que tú tienes para nosotros. Bendiga este tiempo que vamos a pasar juntos, Señor. En el nombre de Jesucristo se lo pido. Amén. Bien, mis hermanos, ya nos quedamos. ¿Recuerdan dónde nos habíamos quedado, hermanos? A ver, ¿quién fue el diligente que... Conexiones, ¿o no? ¿O ya habíamos pasado? Ya habíamos pasado por el cuarto. ¿Sí?
¿Seguro? Sí. Ah, sí, habíamos terminado, ¿verdad? Y ahí la hermana quería que vayamos a los pasajes difíciles, ¿verdad? Los cuales dijimos que fuimos directamente. Pero eso sí, no se confunde porque yo estoy acá. Eso sí, Ah, eso fue a la tarde, Eso claro. de O ya, y por ahí es donde me confundo, ¿ves? Que viene la tarde, viene a la noche y digo, ¿con quién entonces estuvimos? hágale caso a ella. ¿Ya hemos pasado? Sí. Usted no viene a la noche, ¿verdad? ¿O sí? No, ella viene a la siguiente. Ah, entonces ya hemos pasado conexión, ok. Bien. Vamos a mirar entonces, después vamos a ir a el carácter. No, ya hemos pasado, creo, hermana, ¿no? Sí, estaba en la importancia en la Biblia. Ajá. Ok. Claro, importancia de la Biblia, sí. Importancia, sí. Porque yo había remarcado justamente ese día, ¿ve? Y me parecía raro que no estuviéramos. O sea, tenemos que dar esa parte y el carácter de Dios al último y después vienen los pasajes. U otro tema podemos hablar. Porque hay mucho, hermano. Usted después ya puede mirar tranquilo. Ya tiene toda una vida por delante, lo que el Señor le dé para mirar, ¿sí? ¿Sí? En el número 10, por ejemplo, tiene el numerito del número 10, una página número 10 ahí abajo. Tiene que verse, a ver. Si usted lo ve el número 10, ahí va a encontrar. ¿Sí? Bien. ¿No lo tiene eso? Esa se la robaron entonces. Pasa que Estamos en... sí, eso. Sí. Nada más que falta, claro. Bien. Ya después le pasamos, no hay problema. Ok. Vamos a ver ese punto entonces, ¿sí? Dice en importancia en la Biblia. Pasamos a la lectura de esto, hermano. Dice, Pedro escribió esta epístola con cierta urgencia, en 1.15 dice, ¿no? Y también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En parte su urgencia se debe a la entrada de conceptos heréticos en las congregaciones. La apostasía era un peligro real y por eso pide que los lectores sean diligentes en su crecimiento moral. Eso está en el 1.5. Para hacer firme su llamado y su elección, 1.10. Pero la urgencia nace también del conocimiento de su muerte inminente. Este es su último testamento a las congregaciones y Pedro desea fuertemente que los cristianos continúen en la verdad presente de su partida. Su mensaje tiene el propósito de evitar que sus lectores cayeran en el error. Nosotros podemos, por ejemplo, en el 1.12, por ejemplo, vamos a mirar el 1.12, 2 de Pedro 1.12. Fíjese. Pastor, disculpe, ¿qué significa conceptos heréticos? Bueno, primeramente, ¿qué es una herejía? llevar una verdad al extremo. Sí, o sea, miren, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo en el libro de Hechos, mire, vamos a ver un ratito, para que usted pueda orientarse un poquito más. El libro de Hechos creo que es en el capítulo 24, si mal no recuerdo. 5. Fíjese que hay unos hombres que agarran a Pablo y dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, mire lo que dicen de Pablo, ¿no? Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia les quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo será así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió: porque sé que desde hace mucho eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en las ciudades.
ni te pueden probar las cosas en las cuales de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman, escuche, ¿qué dice? Herejía. Ahora, es muy importante todo esto, ¿no? Que estamos diciendo. La Biblia está diciendo. Los que le acusaban a ellos, los que le acusaban a Pablo, estaban diciendo que él estaba enseñando herejías. Ahora, yo pregunto, ¿qué es una herejía lo que enseñaba Pablo? Lo que pasa es que herejía tiene que ver, por ejemplo, si nosotros decimos, justo el pastor dijo hoy, va a venir alguien que va a estar hablando de los temas como el primado de Pedro, si fue o no fue el primer papa y todo eso, ¿verdad? Entonces, si eso nosotros enseñáramos acá, ¿verdad? Eso sería incorrecto, ¿entiende? O sea, vendría a ser una enseñanza contraria a la que nosotros creemos o profesamos. Entonces, eso ya es una herejía. ¿Entienden? O sea, es enseñar algo contrario a lo que nosotros creemos. O sea, Pablo no está enseñando ninguna herejía. Pero los que no creían lo que él creía, decían que sí era una herejía para ellos. ¿Entiende? Entonces, ustedes saben que allá mucho tiempo, cuando se habla de la Santa Inquisición, ¿por qué cree que mataban a la gente? Porque supuestamente eran heréticos, cuando ellos profesaban a otro Dios u otra creencia distinta a la que hacía la religión católica, y los mataban, los torturaban, los mataban. Entonces, herejías es eso justamente, enseñar algo contrario a lo que nosotros creemos, ¿sí? Como para que usted tenga una idea, por ejemplo. Entonces, usted me preguntaba el concepto herético. Y bueno, justamente, ¿no? Que están... eso obviamente tenemos que ir nosotros al libro de Segunda de Pedro, que ahí justamente habla él, ¿no? Diciendo eso. 2.1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vemos que ahí Pedro estaba enseñando y él estaba diciendo, algunos van a venir con un concepto diferente de la enseñanza que nosotros tenemos acerca de Cristo. Mire, por ejemplo, también quisiera mostrarles, si mal no recuerdo, creo que es en Segunda de Corintios, a ver, permítanme un segundo encontrar ese pasaje. Sí, creo que es Segunda de Corintios, pero déjenme un poquito. Espero poder encontrar ese pasaje. En el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Cuando Pablo está hablando, ¿no? Fíjese del versículo 1 en adelante, vamos a leer en 2 Corintios 11. Dice Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice él, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y fíjese que bueno, ¿no? Cuando dice en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Entonces, usted toma esa palabra y dice, entonces hay muchos que predican a otro Jesús, que no es el Jesús que nosotros hablamos de la Biblia. Entonces, ahí es donde yo también tengo que empezar mi búsqueda. ¿Y qué es lo que predican de ese Jesús? ¿Qué promete ese Jesús que no es el Jesús que yo tengo en la Biblia? ¿Entiende? Entonces, todo esto es motivo de investigación para mí. Es motivo para llevarme a la Escritura y empezar a meditar. Siempre tengo que entender que tengo el Espíritu Santo de Dios y Él me tiene que ayudar porque Él es el más interesado que yo sepa la verdad. ¿Entiende, hermano? Entonces, y yo tengo que despojarme de toda clase de conocimiento, tengo que despojarme de toda inteligencia que yo tenga. Tengo que dejar que el Señor obre en mí
Porque sabe que nosotros tenemos conceptos en unas cosas ya como arraigadas, y claro, exactamente, ahí está la hermana, dijo exactamente. Y como que no queremos, ¿me entiende? Y no debe ser así. Entonces, para mí esa palabra está diciendo, hay otro Jesús que muchos predican. Y yo creo que son los que predican a ese Jesús. Y ese Jesús para mí no es el Jesús de la Biblia. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace este Jesús? Bueno, mire, podemos pasarnos horas hablando de lo que predican ese Jesús. Hoy esta mañana estaba justamente mirando un breve video ahí de un famoso pastor, sí, creo que era pastor, es, no sé, pero yo sé que ahí anda no enseñando lo que es correcto. Y decía yo, ¿cómo puede, no? Y cómo la gente puede aplaudirle, ¡wow! ¡Qué locura! Falta de conocimiento, o ellos quieren escuchar lo que él les dice. Sí, debe ser eso, porque es claro que la Biblia también dice, ¿no? En Timoteo cuando dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿verdad? Pero dice que, y muchos van a seguirlo, ¿sí? Y acá en 2 de Pedro también vemos, el 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, es también lo mismo. Entonces, todo esto, hermano, nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar mucho. Acá no estamos nosotros para ser famosos, no estamos para ser aplaudidos, no, estamos para otra cosa, o sea, a tal punto que tenemos que pensar que nuestro Señor Jesucristo, cuando Judas lo iba a entregar, o sea, las autoridades no lo reconocían a él, más allá de él ya haber sido famoso por las cosas que hacía, o sea, ya era nombrado Jesús, pero yo pienso en ese momento, ¿y quién es? ¿Cómo sabemos quién es? Bueno, al que yo besare, ese es, a él apréndele. O sea, tenían que señalarlo quién era. Entonces, él no estaba para hacer esas cosas, y yo creo que también nosotros tenemos que seguir ese camino. No estamos para hacernos ver. Si nos ven, gloria a Dios. Y si nos aplauden, bueno, gloria a Dios. Y si no nos aplauden, gloria a Dios también. Amén. Y si nos critican, lo que sea. Pero mientras nosotros tratemos de hacer siempre las cosas lo mejor que podamos. Yo no digo bien porque no sé si podemos hacer las cosas bien. O por lo menos tratar de hacerlas bien. Amén. Por lo menos eso que esté siempre en nosotros. Yo pienso así, hermano, que yo siempre digo, estamos tratando de hacer las cosas bien. Y que el Señor siempre sea el que nos apruebe. El hombre puede no aprobarnos, el hombre puede aplaudirnos un montón y se nos puede llenar la cabeza de cosas que no, hermano. Así que ahí vamos entonces. La herejía tiene que ver con eso, hermano, ¿sí? Mire, nos van a decir a nosotros herejes. Pero también ten en cuenta que siempre que hay herejía hay un poco de verdad, por eso yo decía que llevar al extremo. Obviamente es que tiene que haber media verdad y media mentira. Y eso es lo más dañino. Eso es lo más dañino. Porque después quizás si tenemos el tiempo vamos a ver por qué. ¿Por qué es dañino? Es tan dañino, hermano. Por ejemplo, la música es muy importante, hermano. La música es buena, la música. ¿Hay música cristiana o no? Sí. ¿Y hay música mundana? Sí. Bueno, una vez yo escuché decir esto y me quedé con ese concepto. No hay música ni cristiana ni mundana. Hay música buena o mala, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque cristiana, porque son de los cristianos nada más, o hay música buena y mala. Entonces tenemos que apreciar la música buena y la música mala nosotros, ¿sí? Y en el caso de nosotros, específicamente como creyentes, yo pienso, ¿podré cantarle algo a mi esposa yo? ¿Está bien o no? Yo no estoy cantándole. ¿Puedo cantarle algo a mi esposa yo? ¿Sí o no? ¿Qué piensa? ¿Por qué no? Todo depende de lo que diga la letra. Bueno, o sea, le estoy cantando a ella. Ahora, si es para mi Señor, ya es otra cosa, ¿entiende? Entonces, pero obviamente, por eso, hay música buena o hay música mala. Hay música buena, entonces ahí es donde tenemos que analizar. Corazón de cada uno, porque ese concepto que usted dice, si bien es verdad, pero también en una línea finita que le da lugar. Muy finita. Este es el problema en muchos, en el tema de la música, hermano, mire. Porque si alguien tiene problema con la música y le anda cantando, Dice, claro. Una música a otra y ya vuelve
Obviamente, yo no voy a esto, o sea, no estoy diciendo, por ejemplo, yo no estoy diciendo que voy a grabar un disco para la... no. O sea, algo personal. Me refiero. Sí, el corazón es bravo, ¿no? Hay muchos que dicen, por ejemplo, ay, cómo me gusta esta música. Cómo me encanta esa música. ¿Le gusta así? Qué bueno. Sí, la pregunta mía siempre es, ¿le has preguntado al Señor si le gusta? O sea, la música que te gusta, ¿le gusta al Señor? ¿Y cómo sé esto? ¿Cómo yo sé si le gusta o no al Señor? ¿Qué dice la palabra? La palabra no tiene que dar respuesta. A mí me gusta. ¿Y al Señor? Porque nosotros como cristianos, si alabamos, tenemos que alabar al Señor. Él es nuestro centro, ¿verdad? Bueno, no estamos hablando de música, pero un día quizás van a tener una enseñanza sobre la música. Pero mire, hermano, yo aprendí también esto. Yo tuve que adoptarlo a mi vida. Yo tuve que... escuchaba de toda clase de música y tuve que ir eliminando de mi vida. Y mire, hermano, no me mató. Estoy bien, es más, la música que escucho alaba al Señor, glorifica su nombre, sus virtudes, me hace bien, tengo plenamente entendimiento de lo que dice cada una de esas palabras refiriéndose a Él o a nosotros, ¿verdad? Entonces, yo tuve que cambiar. Y bueno, de esto se trata la vida cristiana, de empezar a agregar cosas nuevas y sacar las que ya están. ¿Amén? Entonces, es muy importante, hermano. Importantísimo. Ok, importancia de la Biblia, dijimos. No se olviden que Segunda de Pedro es una carta en la cual hace mucho énfasis sobre el tema de los que están entrando o los que van a entrar también, ¿sí? Eso tenemos que tener cuidado. Bueno, vamos al carácter de Dios en Segunda de Pedro. Bueno, el carácter de Dios en esta carta es 2 puntos, vemos ahí. Dios es paciente y Dios cumple sus promesas, ¿sí? Entonces, en su segunda carta, Pedro anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo como ladrón en la noche. También habla varias veces de que el conocimiento de Cristo produce paz, gracia y poder en el creyente. Y eso es verdad, hermano. Mire, escuche. Paz, gracia y poder en el creyente. Cuando dice la palabra todopoderoso, ¿qué entiende usted cuando dice todopoderoso? Que todo lo puede hacer. Así de sencillo, hermano. Él todo lo puede hacer. El hecho es que muchas veces nosotros, ya voy a hablar como el pentecostal, lo limitamos a Dios en algunas áreas, ¿entiende? O sea, tengo que ser específico, tengo que ser cuidadoso también en esto. Por ejemplo, al que escuchaba esta mañana este predicador decía, nosotros tenemos que afirmar, o sea, tenemos que la famosa palabra declarar, afirmar hasta que se lo crean. Todo el tiempo, reclamar, afirmarse. Entonces, ¿verdad? Hasta el punto que las personas se lo crean. Él decía esto abiertamente. O sea, no te das cuenta de lo que está diciendo él, te está... ¿No te das cuenta? No, parece que no sé. Por decirlo, ¿eh? Y te quedas con eso. Entonces, no, es incorrecto, hermano. Es incorrecto eso. Dios no está para hacer lo que nosotros afirmamos. Amén. Sí, ya ahí terminamos. Iríamos a los pasajes, si quieres, difícil, aunque yo iría a los pasajes. Vamos a ir a los pasajes, a los imperativos de... no lo tienen ustedes eso ahí, cierto. No lo tienen ahí, porque no lo había... Yo lo tengo, pero yo lo hice a máquina, hermano, porque no me salió a mí. Pero de todas maneras use su Biblia. Eso lo vio, ¿verdad? Ya lo sabe. Ok, es que ellos no lo vieron por eso. No están porque yo no lo tenía y lo tuve que hacer, lo hice en máquina yo. No está. No está en la copia. Después le puede sacar si quieren. Sí, bueno, pero mire su Biblia, por favor, mire su Biblia. ¿Sí? ¿Qué es un imperativo? ¿Qué es un imperativo? ¿Qué es en la Biblia? A ver, a los hermanos, a los estudiantes. ¿Qué es un imperativo? ¿Qué sería?
¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto, un imperativo? Dios le bendiga, hermana. Activamente, continuamente, activo. Un imperativo sería una orden. ¿Sí? Es algo que el Señor manda. Tiene que hacerlo. No pregunta si quiere, no pregunta si Él sirve, haga. ¿Sí? Entonces, un imperativo es eso. Y en 2 de Pedro tenemos eso. Así que vamos a ir a su Biblia, por favor. Busca, ahí lo vamos a encontrar, porque no la tiene a la copia, pero después la puede tener. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1:5 podemos ver a uno. Ahí, y a ver, yo le voy a pedir. ¿Cómo era su nombre, hermano? Ángel. Ángel. Oh, un ángel, un mensajero. Amén. ¿Con nada o sin nada? Con nada o sin nada. Exagera un poco, ¿no? 1:5. Le vamos a preguntar entonces al hermano Ángel, ¿dónde ve usted el imperativo ahí? En 1:5. Este no puede contestar. A ver, hermano Ángel, vamos a desafiar sencillo, así que para que no se ponga nervioso después. Yo... No se olvide que en el pasaje usted tiene que encontrar algo que el Señor mande hacer. Es una sola palabra. Una sola palabra, por supuesto. ¿Cuál cree que es el imperativo ahí usted? Entre dos. Diga una. Añadir. Amén, hermano. ¿Por qué él dice al Señor? Está aprendiendo de ahí va. Añada. Añada. Pero, añadir. El Señor manda hacer eso. Añada a su vida. Amén. Eso es lo que Él quiere. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Como Él dijo, por ejemplo, el famoso imperativo que es id y hacer. Punto. No importa. Él quiere que hagan eso. Le vamos a pedir al hermano Javier, ¿verdad? Sí. A ver. En el 1:10 de 2 de Pedro. A ver, ya le vamos ahí. Cosa que después ya quede, ven, mira esta palabra, me acuerdo que... Un imperativo. Amén. ¿Dónde encuentra usted la palabra imperativa? Ya sea, en la orden del Señor. 1:10. De ocasión y elección. A ver. ¿Qué dice? ¿Por cuál se juega usted? Vocación. ¿Sabe cuál es el imperativo ahí? O sea, ¿dónde está la orden ahí? La orden. La orden. Fíjate la palabra cortita. O sea, un verbo que le dé... Claro. Una acción que te manda a hacer Dios, una orden. Procurar, pues. Muy bien, hermano. Llegó, gloria a Dios. Procurar. ¿Sí? Esto es una acción. Vaya, hagan. A la hermana Marta. Amén. Vamos en el capítulo 3, versículo 15. Y ya a nuestra hermana Erika no le vamos a pedir, pues ya sabes. Amén. Ya sabe. Y después vamos a pedir a nuestra hermana. Y a mí me saltó. Ajá. Ella quiere decir. Ah, sí, bueno. Hermana Marta. ¿Capaz que me equivoco? Ya le vamos a pedir una más difícil entonces a usted. ¿Dónde encuentra usted en 3:15 de 2 de Pedro un mandato del Señor, o sea, una orden de parte del Señor? ¿Lo leyó el pasaje? Bien. Y nos dice, tranquila, no se preocupe si se equivoca. O solamente piense usted tranquila. ¿Entendido? A ver. ¿Alguien más se anima a decirle? Cualquier cosa le damos otra a la hermana. A ver, la hermana Mónica que nos dio todavía. Tener. Bien. Amén. Tened. Muy bien. Ahí está el imperativo del Señor. Tened. Le vamos a dar otra chance a nuestra hermana a Marta. Bien. Hermana, en el 17, versículo 7 del capítulo 3. Y al hermano Luis, el 18. Guardaos. Muy bien, hermana, muy bien.
Mano Luis, Ajá. 18. Crece. ¿Seguro? ¿O todavía tiene duda? Sí, crecer. Crecer. Entonces, hermano, podemos ver que el Señor tiene mandamientos y todos sus mandamientos son buenos. O sea, las órdenes que Él da siempre es para bien para nosotros. Y acá también está, por ejemplo, porque en la iglesia generalmente muchos consideran de que el pastor y los que están ahí en cierta manera en el liderazgo de la iglesia, dirigiendo la iglesia, son los que están obligados a salir a la calle y hablar a la gente. Sabe que el tema de testificar o de predicar a Cristo, y en realidad esto no es así. Toda la iglesia tiene ese ministerio, todos deben hacerlo. Por eso el imperativo, la orden del Señor es para la iglesia en general, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces eso es para mí, para toda la congregación. Entonces, si yo no quisiera hacerlo, de todas maneras, veo en su palabra y Él me dice, vaya, hágalo. Pero Señor, bueno, si Él me manda a hacerlo, yo creo que no es, Él no lo va a hacer quizás como nosotros hicimos, o nuestro país se hizo, ¿no? En aquella época, dicen, en el 82, en las guerras de Malvinas, que mandaron soldaditos que no estaban preparados. Dios no hace eso con sus soldados o con sus hijos, ¿no? Él los prepara y de hecho su palabra justamente tiene muchas herramientas para que nosotros podamos hacerlo. Entonces Dios no nos manda al azar, Dios no nos manda a morir simplemente, Dios nos instruye. ¿Ustedes se están instruyendo? ¿Ustedes están tomando instrucción de parte del Señor para hacer estas cosas? Y eso es lo que tratamos también de hacer en la iglesia constantemente ya nosotros. Instruir a los jóvenes, a los hermanos, al que quiera. El que no quiere, bueno, orar para que quiera, amén. Pero a los que quieren no desaprovechamos la oportunidad, porque es importante. Sabe que muchas veces suele suceder que hay ganas, ¿verdad?, por un tiempo, y si no se aprovecha ese tiempo, parece que cuando quiere llegar después ya no quiero. Entonces hay que aprovechar ese tiempo, amén, hermano. Entonces nosotros podemos ver acá, en 2 de Pedro también, y como en muchas partes de la Biblia, Dios manda a hacer cosas y no nos pregunta si queremos. Ese es el significado del imperativo. Orden, es una orden, ¿sí? Es un mandato del Señor, ¿sí? Por eso ve en la gran comisión, en Mateo 28, 19 y 20, dice, id y haced discípulos, no del pastor, no de la iglesia, no de la denominación, discípulos del Señor, ¿sí? Después dice bautizarlos y después dice enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, en este imperativo del Señor, en esta orden de parte del Señor, lo que le comisionó a sus apóstoles y a todos después que lo siguen, les dijo estas 3 cosas. Por eso nosotros como creyentes tenemos que testificar a las personas acerca de Cristo, que sean salvos, hablarle acerca del bautismo y posteriormente a esto, enseñarle la palabra. Entonces, para eso necesito también yo prepararme para enseñarle. ¿Y cuál es el significado de los creyentes que no son discípulos? De los que están en la iglesia y no son discípulos. Claro, O claro, en el total de la iglesia. ¿No es cierto? Él dice, por tanto, ir y hacer discípulos. sí. Y todas las naciones. Pero no todos son discípulos. Y bueno, yo creo que muchos religiosos. Entonces, ¿qué son esos otros? Religiosos, incrédulos, o sea, el concepto que le puede caber a ellos, están, pero no son. Por ejemplo, mire, y generalmente terminan yéndose. Por ejemplo, mire, dice en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, fíjese lo que dice. ¿Quién lo puede leer? 19.
2:19, primera de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sí, más o menos la respuesta que usted me da, que si no son discípulos, no son de nosotros. O sea, pueden estar, pero, pero yo creo que no va a permanecer. Mire, yo una vez me acuerdo, para tratar de poner... ¿Qué relación tiene con la salvación eso? Nada, o sea, yo creo que pasa frente de ellos la salvación. No son salvados. O sea, porque mire, en Lucas, por ejemplo, en Lucas creo que es, a ver, mire, Toda la congregación, no todos son discípulos. bueno, es lo que yo había dicho el otro día. Y aún aquí mismo, porque nosotros estemos aprendiendo, no quiere decir que seamos discípulos. Será salvo, ¿eh? Amén. Cuidado, ¿no? Qué bendición. No, porque escucha, no quiero equivocarme. No, está bien, hermano. Que escucho. El pastor Owen, mientras predicaba el domingo, si se acuerdan, él decía que no es discípulo aquel que académicamente está preparado. ¿Sí o No. Decía eso. Discípulo es aquel que dice, tome su cruz y sígame. No sé si cuál de las cruces tenía que tomar ahí, donde no identifico eso. Si la cruz de Cristo o la misma cruz de uno. Pero él decía eso, que el discípulo es aquel que le sigue. No que yo, por ejemplo, vengo y aprendo aquí. Claro, porque puede ser un muy buen conocedor de la palabra. La palabra, claro. También puede ser, pastor, que sea una persona que sea salva, pero se haya quedado ahí, el bebé espiritual, haya crecido. También puede pasar. O sea, lo que pasa es que no podemos juzgar porque, mire, yo anoche le dije a los hermanos, usted me ve que yo predico, que vengo, que soy fiel, que esto y aquello, y le enseño. ¿Usted conoce mi corazón? ¿Usted sabe si yo soy salvo o no? Nunca va a poder verlo. Solamente lo sé yo y lo sabe él. ¿Amén? Pero me ven que tengo conocimiento, ¿verdad? Ahora, por eso digo, la salvación es algo personal entre yo y Dios. Dice, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, Él tiene que dar al mío. Y el hecho de tener a Cristo es obviamente que resulta en una transformación de la persona. O sea, progresiva. ¿Entiende? O sea, no puede... Mira, cuando llega la salvación a una persona, obviamente puede quedar un bebé, como dice la hermana, pero es que hay algo que hay dentro tuyo que no es de tu naturaleza normal, es divina. No puede no llevarte a querer saber o conocer algo más, no puede, o sea... Es que la fe verdadera está agradecida, entonces... Totalmente. Porque una persona que... Efesios 2:10 dice, porque somos... Hoy muere, pero antes de morir, le sigue a Cristo, no ha tenido tiempo ni de participar del bautismo, ni de la Santa Cena, ni aún de ilustrarse en la doctrina, ¿no es cierto? Entonces... Casos excepcionales, bueno, la muerte del que murió en la cruz. Bueno, pero es obviamente que no puede mostrar nada. Yo creo que él está Eso es... confundiéndose discípulo con salvo. Bueno, lo que pasa es que el discípulo es el que sigue. Porque ¿qué significa discípulo? Un aprendiz de todas las cosas que enseña el Señor. Discípulo es un seguidor. Claro, Discípulo es un seguidor. ¿De qué? De las enseñanzas que... De Cristo. Claro, entonces estoy aprendiendo de Él y quiero seguir. Bueno, un discípulo es un seguidor, entonces uno que sigue. Entonces, ¿a quién sigue? Si nosotros tenemos la ciencia de la Biblia, vamos a ir al que nos enseña la Biblia, que es justamente Jesús, ¿no? Porque toda la Biblia habla de Cristo. Entonces, somos seguidores de Cristo. Pero después están los cristianos que no son discípulos, no son seguidores. O sea, ellos son salvos, pero no están involucrados, empapados en esto, de seguirlo. Simplemente se conforman con la salvación. Y ya, o sea, eso es todo. ¿Me entiende? Eso es una persona salva también. Es fiel, viene a la iglesia, comparte, le gusta, escucha, medita, pero él no está involucrado en lo que es la obra del Señor, digamos. Ese es una persona salva, ¿sí? Pero un discípulo es uno que verdaderamente sigue, ¿no? Y está constantemente tratando de seguir los pasos del Señor. ¿Qué hacía el Señor? Y bueno, tenemos que mirar justamente todo lo que hacía el Señor. Ese es un discípulo, ¿sí? Hacer discípulos
hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Era que le iba a mostrar un pasaje. Cuando me preguntaba acerca de aquellos que están en la iglesia y quizás no son salvos, bueno, yo pienso que, mire, por ejemplo, en el capítulo 13 de Lucas dice, un hombre preguntó, cuando él estaba hablando el ejemplo de la puerta estrecha, 13:23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo creo que la salvación pasa por sus narices a los que están en la iglesia y nunca han querido tomar, quizás simplemente se conforma con lo que tiene nada más, no sé. Pero es que es que, hermano, a ciencia cierta, nadie puede ver el corazón del otro. Esto es imposible, esto es algo entre la persona y Dios. O sea, puede ser un cristiano, un salvo bebé, puede ser un salvo niño, puede ser un salvo maduro, porque Pablo dice, yo he tenido que hablarle como a niños en Cristo, como a carnales, porque ya no soy capaz. Entonces, ¿y cuánto tiempo ya estaban? El hecho es que hay personas que no crecen y se comportan como incrédulos, pero son salvos. Entonces, ¿pero quiénes son? Yo, como persona, ¿cómo puedo saber esto? Y bueno, pero esto es imposible, hermano, para mí. El punto principal de la salvación, ¿cuál es? Fíjese lo que dice Nicodemo, porque le preguntaba, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él le contesta que era necesario nacer de nuevo. Bueno, hay nacidos de nuevo que se quedan niños. No tiene nada que ver. El punto para ser salvo. Sí, es nacer de nuevo, sí, totalmente. Pero usted me preguntaba sobre el tema de los que están en la iglesia y quizás no son salvos. Pero si yo le hago la pregunta a usted, le digo, ¿usted me pudiera decir eso? ¿Pudiera identificar? No hay, nadie puede identificar, eso es imposible. Entonces, tenemos que suponer que los que están y vemos que están sirviendo, suponemos, viendo su vida, que son salvos, que lo siguen, que quieren, que se esfuerzan, que aman al Señor, que sus vidas están siendo transformadas. O sea, no hay una persona religiosa que pueda constantemente en su vida ir mostrando cambios y proseguir en el cambio en el tiempo. Un religioso es como que llega a una etapa en la cual se conforma y sigue así nada más. O sea, es fiel quizás, pero no es salvo, ¿ve? Pero tampoco, o sea, esto no nos lleva a determinar que es un religioso. Yo no puedo hacer eso, es imposible. No hay un ser humano que pueda hacer esto. Es imposible, solamente Dios. ¿Me entiende? Y hay muchos que van a estar en la iglesia y no son salvos. También. ¿Quiénes son? Yo no me atrevo a decir. Porque no sé, es imposible. Son verdades que uno no tiene que usar para andar aplicando la Es religión. imposible. O sea, yo puedo decir, aparentemente no es salvo. Y tampoco. O sea, por la apariencia, pero además, ¿puedo afirmar? No, no me atreveré. No podemos juzgar nada de quién va a ser. Pastor, yo pienso que cuando tengo la presencia del Señor, ahí no me da cuenta. Ahí vamos a encontrar, hermano Al que Ángel, hermano Luis. Y así, solo Dios sabe. ¿Estará, hermano? Y el hermano Luis, que pregunta tanto, no lo veo. Ay, no. Capaz que el pastor Julio no está. Se quedó haciendo obra. En la iglesia, se quedó en Betel. Amén, haciendo ahora. Se quedó por... Mira, hermano, eso es un tema que, No es sinceramente. tema de discusión. No, es que, hermano, está bien, o sea, hay de todo en la iglesia. Porque, bueno, yo ayer justamente tomando la enseñanza de 2 de Pedro, yo pude hablar a los hermanos en la iglesia y le mostré unos pasajes para mostrarles justamente, ¿no? Que en la iglesia hay de todo. ¿Sí? Y bueno, y justamente cada uno de nosotros que nos estamos preparando, mirando, tratando de conocer un poquito más al Señor, somos los que tenemos que tener los ojos más abiertos para saber discernir, ¿no? Entre lo que están enseñando lo equivocado y tratar de corregir, hablar o ver la manera de que esto no suceda. Somos en cierta manera los que más conocen la palabra, somos los policías de la iglesia, que tenemos que tratar de mantener el orden, tratar de cuidar el orden, ¿sí?
yo creo que no es en vano que estamos acá, con un propósito, ¿me entiende, hermano? O sea, no estamos para criticar. No es para poner piedra de tropiezo. No. Pero sí, por ejemplo, es para dar gracias a Dios, porque estamos aprendiendo. Amén. Para animar y soltar en buena obra. Amén. Sí, no sé, sí. Nunca ver los pasajes paralelos. Y después usted lo mira, como le dije, hermana, y después usted va meditando en ello. Los pasajes paralelos son aquellos que obviamente son similares a los de Segunda de Pedro, que prácticamente usa las mismas palabras, Judas y Segunda de Pedro. Y bueno, vamos a tratar de resumiendo rápidamente para verlos. Y son muchas, digamos, ¿no? Son varios pasajes que tienen una similitud en cuanto a la expresión de Pedro y de Judas. Pero recuerdan que habíamos visto nosotros que Pedro fue escrito primero y después Judas. ¿Recuerdan o no? Sí. Lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver ahí. Pasaje paralelo de Segunda de Pedro y Judas. Bueno, en Judas tenemos en el 1.4, usted use su copia que va a ser más rápido que buscar la Biblia, porque ya lo tiene acá. Nada más que por ahí tengan un poco de cuidado que alguno usa otra traducción nada más acá, pero es exactamente lo mismo, digamos, usted lo mira después en su Biblia, pero las palabras en sí son las mismas. Dice en el 1.4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto está en Judas. Y en 2.1 de Pedro dice, pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Ve? Usa la misma expresión, haciendo alusión a esto, ¿no? En el 1.5 de Judas dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Y en 1.12 de Segunda de Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. 1.6 de Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y en 2.4 de Segunda de Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, dice unas palabras distintas, pero refiriéndose al mismo tema, ¿sí? O sea, ángeles que no guardaron su dignidad y ángeles que pecaron. ¿Me entiende? O sea, 1.7 de Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y en 2.6 de Segunda de Pedro dice, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolo, por ejemplo, ¿ve? Entonces, y nosotros podemos ver que la palabra ejemplo también está en el mismo 1.7 de Judas. Entonces, hay mucha similitud, hermano. 1.8 de Judas dice, está la palabra potestades superiores. En 2.10 de Pedro dice también la misma palabra, potestades superiores. 1.9 de Judas dice el arcángel Miguel. Y obviamente en 2.11 de Pedro dice, mientras que los ángeles, ¿sí? Siempre está, también dice juicio y maldición contra el Señor. También usted puede ver que está remarcado, está con una más remarcadas las palabras que son similares, ¿no? ¿Está cortado? Bien, ya le va a sacar otra copia y la hermana le va a regalar a cada uno. Es que la escaneadora no 1.11 de Judas dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Y también Pedro hace mención a Balaam. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí abajo? Hijos de peor. En el Sí. error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. No, pero ¿dónde lo busco? Si no, De 1.11 de... Ah, es el versículo escrito. Versículo. Sí. 1.12 de Judas dice, estos son mancha en vuestros ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan.
Y 2.13 de segunda de Pedro dice, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, ¿ve? Como dice Judas, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean sus errores. Está hablando de lo mismo, ¿no? 1.12 de Judas dice, estos son manchas en vuestro ágape, que ya hemos leído también ahí. 2.17 de Pedro dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas. 1.16, las características de los falsos maestros, o sea, las características que tienen cada uno de los libros, muestra, por ejemplo, Judas dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y en 2.10 de Pedro dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumacen, no temen decir mal de las potestades superiores. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 1.17 de Judas dice, está la palabra postrer, tiempo a babuladores que andarán según sus malvados deseos. 3.3 de Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Usted sabe que concupiscencia y deseo es lo mismo, ¿sí? O sea, habla de deseo. 1.19 de Judas dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Y 1.19 de Pedro dice, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿sí? Y esa era una de las preguntas que le hice, ¿no? Sí. Mire, yo tengo así las... Bueno, después le doy, ¿no? ¿O cuánto tiempo necesitan para...? Vamos a un pasaje difícil. En realidad no es difícil. Es fácil. Es controversial por la falta de estudio de la Biblia. Ah, sí. Bueno, cuando uno conoce un poquito más la Biblia, puede ir justamente... Recuerdan que les dije, la Biblia, vuelvo a reiterar, es un pensamiento personal. No sé si están todos de acuerdo. Alguno puede decirlo de otra manera. Pero para mí la Biblia es un rompecabezas. Y le rompe la cabeza, bueno, por eso me decía uno solo nomás. Le rompe la cabeza mucho, por eso no pueden armarlo. Y como no pueden armarlo, se quedan con cierta parte del rompecabezas y eso nomás dicen o eso no me enseña. ¿Entiende? Entonces, cuando uno que conoce y arma este rompecabezas en cuanto a un tema en particular, ¿qué hace? Refuta a aquel que no pudo armar el rompecabezas y verdaderamente lo refuta de una manera correcta. Entonces, si usted tiene que seguir instruyéndose para seguir armando esto, ¿sí? En 66 libros tiene un rompecabezas grande, ¿sí? Y tiene para armar, mientras viva, hermano, ¿sí? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y ahí vamos a ver el pasaje difícil. Bueno, como digo, no es tan... No lo puede ni encontrar. 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Búsquenlo en la Biblia y vamos a tratar de... ¿Sí? ¿Ya lo tiene ahí? En su Biblia, aunque sea. Búsquelo en su Biblia. No se preocupe. A ver, déjame, yo se lo busco. Mientras usted busque ahí, yo se lo busco acá. A ver. ¿Ya lo tiene ahí? Ok. Acá está de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿verdad? Mire, me parece que es un rompecabezas más que la Biblia esta. Porque por lo menos la Biblia tiene páginas, ¿verdad? Yo la he enumerado, pero así como me la ha dado el pasto. ¿Ves que así está abrochada? Sí, usted no tocó nada, ¿no? Usted no tocó nada, no está bien. Ahí está.
Pasaje difícil. En el 7 está. Bien. La pregunta es, dice el pasaje, ¿no? En el 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ahí era la pregunta, que vamos a hacer una pregunta y las demás las dejamos para usted. ¿Sí? Miren su nota. No le voy a dar tiempo a leerla, por eso, para que pueda... No, vamos a tratar de mirar esta pregunta. No se preocupe, después ya le dejamos con 2 minutos, 3 nomás para que pueda responder. Suficiente. En su nota usted tiene ahí, en su copia, la pregunta dice, ¿tiene esto algo que ver con el llamado derecho de interpretación individual? En signos de pregunta. Escuchen, ¿tiene esto algo que ver con el llamado de derecho de interpretación individual? Respuesta. Pregunta. Es esta de suma importancia. ¿Qué se entiende por interpretación individual? Se dice que este es un derecho que hemos heredado de la Reforma. Un derecho tan precioso que del mismo depende el ser o no ser el protestantismo. Antes de la Reforma, la Iglesia docente de los papas poseía el derecho de la interpretación de la Escritura. Luego, la interpretación llegó a ser tan individual que se concentró en una sola cabeza infalible. ¿Y saben quién es, no? Obviamente, la Iglesia de Roma, exacto. Bueno, acá está. Y repetidas veces la lectura de la Escritura en la lengua del pueblo se negó a la gente. En oposición a todo esto, la Reforma defendió y nos legó el derecho de leer la Escritura, cada cual por sí, escudriñarla, meditarla y empaparse en sus doctrinas y textos. Si con esto se comprende interpretación individual, buena cosa llegó la Reforma a la humanidad, pues todo cristiano tiene el personal derecho y aún más el deber de llevar a cabo lo que hicieron los nuevos creyentes de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para cerciorarse de que la doctrina que les predicaba Pablo estaba bien basada en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Pero a través de los siglos y de un modo especial, en nuestros días, se ha practicado la interpretación individual. Vamos a detener un poquito. Escúchenme, quiero explicar la parte que hemos leído, la de arriba. Sí. Acá se está haciendo mención sobre lo que en la antigüedad se usó mucho. Se les negaba la escritura, no podían leerlo, sino que había una institución que era, infalible para la interpretación. La tenían solamente ellos y lo que ellos decían era, ¿sí? Eran Dios. Pero llegada la Reforma, esto cambió, ¿sí? Cambió. Se empezó a hacer, ya empezaron cada persona individualmente a poder leer la Biblia, ¿sí? Y bueno, pero ¿qué surge de esto? Vamos a continuar. Yo quería hacer ese énfasis un poquito ahí. Entonces, dijimos, vamos a leer nuevamente, pero a través de los siglos y de un modo especial en nuestros días se ha practicado la interpretación individual en la forma que condena el apóstol. ¿Cómo? ¿Qué está mal eso entonces? Me hago una pregunta, ¿no? O sea, asumiendo cualquiera el derecho de interpretar uno o muchos textos de la palabra de Dios según su propio criterio, sin tener en cuenta otros textos de la Escritura, de la Sagrada Escritura, que dan luz sobre el sentido y alcance de los primeros. Este proceder se parece mucho a la idea del derecho de infalibilidad individual. Ok. Primeramente teníamos la infalibilidad, podemos decir, de uno solo para todos. Y ahora acá el derecho de infalibilidad particular, individual, que de cada uno, no sé qué está diciendo, yo creo así, yo pienso así, yo interpreto así, porque la Biblia es para todo. O sea que se ha ido de un extremo al otro.
derecho de infalibilidad individual del obispo de Roma, con la diferencia de que en el catolicismo romano reside en uno y en el llamado protestantismo en miles de pequeños papas. Si por interpretación individual se entiende esta pretensión, la advertencia del apóstol Pedro es bien atinada cuando dice: hay algunas escrituras, en este caso las epístolas de San Pablo, que el apóstol Pedro reconoce con esta declaración como escrituras inspiradas, que son difíciles de entender. Recuerda ese pasaje, ¿verdad? Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados contra la interpretación individual. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ok, ahora vamos ahí. Bien pensado. La idea de la interpretación individual es anticristiana y blasfema al elevar al hombre en juez sobre Dios. ¿Por qué? Por eso yo le preguntaba a ustedes cuando le hacía la pregunta de este 1:20. ¿Puedo tomar la Biblia y darle una interpretación? O sea, si esto no se trata de que una denominación en particular, de una persona en particular, tenga que interpretar para mí. Si la Biblia dice no es de interpretación privada, entonces ¿puedo hacerlo yo? La pregunta. No. Entonces, ¿cómo? ¿Entonces tiene que alguien interpretarlo para mí? No, Entonces, es un criterio que tenemos que tener cada uno. bueno. ¿Cómo la pregunta que hace? O sea, la pregunta es, si la Biblia, o sea, vamos al pasaje, vamos al texto. Sí. La Escritura dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sí. Cuando dice esto, ¿se está refiriendo a qué? Ninguna empresa, ninguna institución, ninguna persona. O sea, si no es de algo privado, no es algo que lo tiene y yo puedo hacer esto por vos. Entonces no es de una institución. Entonces es personal. ¿Es algo que yo puedo hacer solo? No, porque para eso dice que el Señor ha elegido hombres que les impiden. Aquellos asuntos que Él ha tenido a bien revelarnos, que no necesitan la interpretación de ningún hombre. Y en el caso de haber puntos difíciles, como dice Pedro, a ningún hombre autoriza a Dios para que sea su intérprete. No hay necesidad de tal persona por cuanto ella es el propio. ¿Qué es lo que venía diciendo constantemente? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo debemos ¿Qué entiende usted? A ver. Atiéndame, porque sí, claro, yo entiendo lo siguiente. Según si digo que yo no necesito de que nadie me interprete, porque si tengo el Espíritu Santo, Él me guiará hacia esa verdad,
es cierto?, la respuesta de lo que estoy buscando. Una palabra. Entonces era innecesaria de que yo me acerque a un mentor para que me enseñe. Yo estaba mencionando, y Pedro menciona mucho, conocimiento. O sea, si yo no conozco este bendito libro, no lo leo nunca o no trato. O sea, ¿Dios quiere ayudarme con la verdad? Yo creo que sí, siempre. ¿Verdad? Ahora, esto yo no estoy diciendo que alguien, o sea, a ver, la Biblia, vuelvo a reiterar, es el rompecabezas que tenemos que aprender. Es obvio que necesitamos personas que nos ayuden a entender esto para que yo pueda agarrar y poder armar lo que quiero saber. Porque acá está, la interpretación está acá mismo. O sea, la Biblia se interpreta sola, no la interpreta un hombre, o sea, no lo interpreta una institución, se interpreta sola. Ella, yendo de un pasaje al otro, dice lo que tiene que decir y punto. ¿Me entiende, hermano? Entonces, si un hombre viene y me lee a mí algo, y si yo, por eso es muy importante el tema del estudio de la palabra de Dios. El hecho de estudiar hermenéutica es muy importante. ¿Por qué? Porque en ella puedo entender un poquito más las formas de interpretación que se usan. Hay formas de interpretación que son incorrectas, hermano. ¿Entiende? Entonces, la Biblia, vuelvo a reiterar, acá está. Los pasajes que están acá tienen que llevarme, el Señor me tiene que ayudar, obviamente me ayuda y en esta área, porque Él, siempre digo que Él es el más interesado de que yo pueda conocer correctamente. Entonces, si yo tengo una pregunta acá mismo está la respuesta. ¿Entiende? O sea, si el hermano viene y me hace una pregunta, y bueno, yo empiezo a ver qué le voy a decir, ya sé qué le voy a decir, y no está acá, entonces yo soy infalible para él. Pero en realidad no es así. Esto es infalible para el hombre. ¿Entiende? Entonces, la pregunta nuevamente de 1.20. Volvemos a leer ahora. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Puede el hombre interpretar solo? ¿Qué es lo que necesita el hombre? La Biblia. Conocimiento. Sí. Pero eso ya la interpreto yo, porque por ejemplo en lo que él dice de la palabra, ¿no es cierto?, cuando dice la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que, ¿qué más dice? ¿Los santos hombres de Dios? Que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y bueno, entonces, yo por ejemplo aquí recibo, ¿no es cierto?, ilustraciones, enseñanzas, por aquello que Dios lo ha inspirado a que estudien esto y que nos trasladen a nosotros. Ahora, yo de por sí solo la quiero interpretar y de repente la interpreto erróneamente, bueno, pero como yo la interpreto y el Espíritu Santo que me ha dicho que le voy a decir un caso, testimonio personal. Cuando recién soy convertido al Señor, yo tenía un hambre. Yo me pasaba 7 horas leyendo, por lo menos 8 horas leyendo la Biblia. Hasta me olvidaba de trabajar. Miren lo que digo. Hay que trabajar. Yo trabajaba con el taxi, en ejemplo. Era una cosa, una pasión por algo que en un tiempo atrás, cuando agarré el Nuevo Testamento, leí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ay, qué aburrido porque todos repiten lo mismo. No quiero, hice así. Pero cuando Señor me salva por su misericordia, este libro era lo más precioso. Y yo leyendo podía entender, mirá lo que está diciendo. Y mientras yo leía el pasaje, iba comprendiendo. Yo obviamente algo había dentro de mí que me hacía comprender eso. ¿Sabe que venía a la reunión? Y claro, yo mientras estaba, le cuento testimonio mío, hermano, me pasó. Eso es lo que estaba leyendo y eso es lo que yo entendí, lo que él está diciendo. Porque a Dios sincero a mí quería conocer a Dios. ¿Me entiende? Entonces, ahí está. Ella es la que me mostraba y su Espíritu Santo que también me convencía de eso. ¿Entiende? Entonces, acá está. Y obviamente después, como le dije, yo también vine al seminario, yo estuve 5 años estudiando. Empecé a aprender que hay normas para poder aprender y hacer una interpretación correcta de la Escritura. No se puede
tomar así porque sí pasajes aislados porque no, o sea, hay un orden de parte de Dios, ¿me entiendes? Y que nosotros debemos aprender eso, porque para todo hay un orden. Entonces, y ya eso sería la respuesta. nos ayuda más que la interpretación es ella misma. Ella se interpreta sola. Ella es la infalible. Yo tengo que someterme a ella. No, Obviamente necesito, como digo, necesito un mentor, necesito alguien que pueda ayudarme a saber cómo puedo estar en la búsqueda. No, si el ya le doy pregunta. Si él, como le dije recién el ejemplo, si él viene, me pregunta a mí, y si yo no uso la Biblia, yo le voy a dar mi consejo, mi respuesta. Entonces yo soy infalible. Pero si uso esta, mire, no he dicho nada que haya pensado yo, es algo que él dice. Siempre le digo a los hermanos, no te voy a aconsejar lo que a mí me parece, yo te voy a aconsejar lo que dice. ¿Te puede gustar o no? Pero no es mi pensamiento. Amén, hermanos. Acá está. Esta es la interpretación. Acá está la interpretación. Amén. Entonces, para que ninguna institución y ningún hombre se crea o esté. ¿Entienden lo que digo? Acá está. Amén. Es maravilloso porque Dios. Hermana Mónica, ¿quería decir algo? Sí, era porque yo, por ejemplo, cuando estaba congregando en otra iglesia, yo me doy cuenta de que las personas, ustedes sí usan la palabra de Dios, pero la interpretan mal, de otra manera. O sea, me hablaban con la palabra de Dios, pero me daban otra interpretación. Y yo me quedaba con eso, con lo que ellos me decían y con lo que ellos me enseñaban. Pero yo nunca me había puesto personalmente a profundizar verdaderamente en la palabra. Y empezar a investigar qué opinaba uno, otro, así. Porque cuando yo empiezo el seminario, yo ahí comienzo a darme cuenta de errores de interpretación que a mí me habían enseñado en la iglesia donde yo iba. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando alguien enseña un versículo, porque en esto que estábamos estudiando también, leí por ahí que muchas veces uno hace una doctrina de un solo versículo, ¿verdad? Y ahí es donde caen en el error y la confusión de la doctrina. Entonces, un poco ahora como que voy aprendiendo el hecho eso de ir investigando, de investigar ya no se queda, y buscar pasajes paralelos, algo que amén. todo. Entonces entendí que la escritura de Dios. Pero ahí está la interpretación en su búsqueda constantemente de la respuesta. Sí. Pero la interpretación está ahí. Ya exactamente, ya está todo aquí, ahí no está. hay nada que Lo revelado, o sea, ya ha sido. Hay que conocer. esto es una cosa que no se puede dice obviar. el versículo 21. No, o sea, si usted no quiere ser engañado, es muy importante que conozca. Es muy importante. Y si verdaderamente está en su corazón el querer saber la verdad del Señor, la va a saber. Ahora, lamentablemente, por ejemplo, nosotros vemos acá en ¿cómo se llama? En primera en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, lamentablemente, bueno, digo porque es lo que sucede. ¿Qué pasa? O sea, dice, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ¿no? En segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 2, por ejemplo, dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y dice después posteriormente, ¿no? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, se amontonarán maestros. O sea, va a haber muchos maestros conforme a sus propios deseos o concupiscencia. Entonces, él está hablando de los posteriores tiempos, que hay personas que les gusta escuchar lo que ellos quieren
y no lo que es correcto. De eso también hay muchos. Pero aquellos que son sinceros, como digo, aquellos que buscan la verdad, y bueno, y muchas veces vas a escuchar lo que no te gusta, pero es verdad y es bueno, ¿me entiendes? Entonces, y esto es importante. Por eso, lamentablemente hoy en día, la iglesia en general está plagada de personas sin conocimiento, y yo creo que personas no salvas también, hay muchísimas. Por eso es justamente que hoy en día no hay tantas iglesias de sana doctrina. No hay. Yo siempre le digo a los hermanos, yo les desafío que ustedes me recorran todo el barrio, todo, recorran por favor, y tráiganme la información, cuántas iglesias hay con sana doctrina, de verdad con una sana doctrina. Yo les desafío. Y no van a encontrar nada, no van a encontrar. Si usted se pone a investigar, hay pocas. Hay muy pocas. ¿Por qué? Porque no, la sana doctrina parece que no les trae beneficio a aquellos que quieren escuchar lo que quieren escuchar. ¿Entienden? O sea, ellos tienen el oído sensible para escuchar otra cosa, no la verdad. Y esto es triste, pero hay muchos. Ellos son más. Pero aquel que es sincero, siempre digo en el Señor, Él va a conocer su verdad. Y acá está todo lo que está. Amén, hermano. Pero tiene que conocer la palabra. Tiene que saber. Tiene que conocer el Antiguo Testamento. Mira, esta es una carta de Dios para usted, como cristiano. Y si usted no conoce lo que Dios dice en su carta, entonces no lo va a entender a Dios. Ahora, si tiene otros pensamientos y otros deseos de la Biblia, bueno, pero usted tiene que conocer los pensamientos de Dios, lo que Él dice en su carta. Y su carta es bien profunda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire, en 2 de Corintios, en el capítulo 10, mire, por ejemplo, primera, no segunda, primera. 1 de Corintios 10, ya le digo los pasajes. Bueno, después usted lo lee del versículo 1 en adelante, pero a mí el versículo 6. 10, 6. Dice, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? De lo que pasó en la antigüedad. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Nosotros. Ahí está, entonces el Antiguo Testamento es muy importante tomarlo. Entonces yo tengo que estudiarlo. Para que no codiciemos cosas malas como ellos. Ahora, fíjese en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron. Dice, como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? ¿A quién? Ajá, a nosotros. ¿A quienes ha alcanzado los fines? Entonces, ¿de quién está hablando? De nosotros, los salvos. Pero está hablando de los ejemplos que se han hecho en el Antiguo Testamento, lo que han hecho y lo que no se debería hacer. Bueno, es un ejemplo para nosotros, claro, qué es lo que no debemos hacer o qué es lo que sí debemos hacer. ¿Entiende? Refiriéndose al Antiguo Testamento. Entonces, si hay alguna denominación en particular que dice, no, el Antiguo Testamento ya, la ley ya pasó. Caducó. Equivocado. ¿No entiende? Volvemos otra vez vamos a volver ahí a Timoteo 3:16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Porque muchos dicen también que con el Señor Jesucristo Él abolió la ley del Antiguo Testamento. No entienden. ¿Ven? Cuando dicen eso no entienden. No entienden. Porque yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Porque ya no vivimos la ley sino en la gracia. Yo creo que no entienden. Sinceramente. Ahora, yo le estoy diciendo esto. Hoy, mire hermano, yo llevo creo que 15 años, 16 años de ser salvo por la gracia del Señor. Y esos 16, 15, o todos estos años que yo prácticamente la he pasado constantemente, por su gracia siempre digo, estudiando su palabra, mirando, no dejándola nunca, tratando de meditar en ella constantemente. Pero hace 15 o 16 años atrás yo no sabía absolutamente nada. Es más, no sabía Dios dónde estás, quién sos, cómo sos, qué haces, nada, absolutamente nada, hermano. Y después de estos tiempos, o sea, yo puedo hoy, por su gracia, poder entender que en ella misma está lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿y por qué ahora? Porque soy muy inteligente, ¿verdad? No. Es que todo
todos tenemos la misma posibilidad si queremos realmente. Hay un corazón sincero de parte de nosotros para con Dios, entonces vas a encontrar, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Mire, a ver, creo que en Hechos, fíjese, creo que estoy predicando, me parece más que enseñando. ¿Verdad? Pero es que es cierto, hermano, es que es cierto, o sea, mira en el capítulo 17 de Hechos, por ejemplo. Hechos 17, verso 24 en adelante, dice así, miren, pero hay un pasaje que nos vamos a detener. Hechos 17, 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Escuche que dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice que si lo buscaras a Dios de tal manera, hasta tendrías como la sensación de poder tocarlo a Dios. Amén. Es que cuando lo buscas de verdad, lo vas a encontrar. Y si estás con otro pensamiento, vas a encontrar, pero no creo en la enseñanza de Dios. Porque para el que no busca esto, este libro está velado. Amén. Está velado. Por eso no pueden ellos interpretar lo que deben, sino lo que ellos piensan. O son pensamientos de su corazón simplemente. Amén, hermano. Amén. Este libro es maravilloso. Al 1000%. Por eso hay que conocerlo. Bueno, hermano, no sé si hay tiempo, no hay. O si no, yo le voy a dejar las 4. Vamos, faltan 6 minutos. Bueno, tiene 6 minutos para contestar 20 preguntas. Amén. Por la gracia. Amén. Se fue lo que iba a decir. Vuelve. Bueno, ya tenemos entonces a las... volvió. Estaba con el desafío, volvió. Yo siempre les digo a los estudiantes esto. Yo tengo acá su respuesta, ¿verdad? Y saben que usted, antes que yo empiece a mirar, usted empezó con un 10. Mientras se vayan equivocando, se va reduciendo. ¿Entienden? Pero ya empezaron con un 10. Qué bendición, ¿no? Espero que no baje, ¿no? Tiene que terminar con Así corrigen en Estados Unidos, pastor. Están mucho con el pastor Owen. Era mi pastor de toda la vida. Empiezan con 100% y después 70. 80, 1%. Pásame, hermano. Bueno, le voy a hacer una pregunta nada más acá para ver para que todos opinamos. Es muy sencilla la pregunta, pero bueno, de eso se trata, de que podamos aprender. A veces hasta lo más sencillo parece que es difícil, ¿no? Por eso le decía yo, es muy importante cuando nosotros estudiamos hermenéutica. El estudio de la hermenéutica es muy importante. Esas son reglas de interpretación. ¿Entiende? Eso nos ayuda a comprender un poquito más cómo se debe estudiar la Biblia. ¿Entiende? Si no hacemos eso, usted trate de buscar. O en el caso de que está acá, pregunta. Ojalá van a tener quizás. Pasa que, bueno, ¿cuál es quizás el inconveniente que tiene el seminario? Yo creo que se pudiera ahondar mucho más, ¿verdad? Y quizás es necesario. Pero el seminario tenemos siempre un poquito de cada cosa, que es una bendición grandísima. Es una introducción. Es una introducción, exactamente. Y después nos queda, ¿verdad?, por delante. ¡Wow! Sí, entonces, Si pudiéramos tener eso, qué bendición. Qué bendición. de un mes cada clase. Y más, amén. en Más. 4 meses proverbio era, Sí, fue de 4 proverbio, meses 4 meses. el video. Ok. Hablaba de 4 meses. Entonces, vamos, yo le voy a hacer la pregunta, vamos a segunda de Pedro. Porque, ¿sabe por qué les hice, están esas preguntas? Porque tiene que entender usted, hermano, hermana, entra un hombre
herejías destructoras, con herejía, cualquiera, entra. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no sabe interpretarla, no sabe usarla. No se olvide, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice, primera de 2.15, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, bueno, es un lema para nosotros, usa bien. Si entra un hombre, no sea, ¿cuál era el versículo clave? ¿Recuerda que le dije? No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Recuerdan? Entonces, si ellos son inteligentes para la mentira, lo van a engañar. Pero si usted sabe usar, entonces usted va a saber batallar contra esa falsa enseñanza. Ahora vamos a ver este pasaje en el capítulo 2, verso 12. Pero 12. Para comprender un poquito más vamos a tratar de leer versículo 10 en adelante. A ver, 2, 10 en adelante. Dice así: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas que aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. La pregunta es, el versículo 12, escuche lo que dice el versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. La pregunta es, estas personas nacieron, de esta persona que está refiriendo, nacieron para condenación, como esos animales que dice ahí. Un ejemplo: un burro y un cerdo, o un asno y un cerdo, bueno, no sé cómo se llamará. ¿Qué hace el burro? Trabaja, ¿verdad? Y al burro se lo conserva generalmente porque ayuda. Pero la pregunta del cerdo, ¿para qué sirve? Para la Navidad. Amén. Para el horno. Nace para algo, parece. Solamente para entrar al horno. Porque no hace nada. Es como un animal que nace para eso. Entonces, la pregunta es, ¿hay personas que nacen para destrucción solamente? ¿Para condenación? Me está diciendo que sí. Le pregunto. El pasaje usted tiene que otra respuesta. Ahí al lado, allá, no sé, en otro pasaje, mírelo el pasaje. ¿Se está refiriendo a las personas que nacen exclusivamente para la condenación o para la destrucción? ¿Sí? Hay unos temas que hablan de hemos sido predestinados. Hay predestinación, todo esto. Pero yo, en la pregunta que usted hace, yo sé que ningún ser humano lo ha elegido Dios para perdición, sino que ellos mismos han elegido eso, porque el razonamiento de ellos va en contra total de las cosas de Dios. Pero no creo que Dios haya, por eso le digo que ahí estaba lo otro. Dice, hemos sido predestinados. Predestinación, entonces ya ahí
ahí ya donde se me enreda la cosa. Entonces yo sé que Dios no ha predestinado a nadie para condenación, sino para que sean salvos. Pero habla de la predestinación, ¿sí? Habla. Entonces ahí es donde me confundo. Pero yo, en lo que interpreto es que no han nacido, Versículo... sino simplemente que ellos eran malos personas. Capítulo 3, versículo 15. Sí. Han dejado el camino. 3.15. 3:15. No, porque ellos discípulos han dejado, no es que han nacido. En el 10 dice eso también. Bueno, ahí es donde empieza su Desprecio. búsqueda. ¿Qué está diciendo el pasaje? Hay personas que nacieron para esto, o sea, o sea, es como que fueron creados para esto. Le puse, por ejemplo, porque ahí dice, por ejemplo, el cerdo. ¿Recuerdan que dice en el versículo 22? Sí. Que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora, entonces, el cerdo, que nació para trabajar, nació para ser de ayuda en la casa, para la ayuda doméstica, nació para ir al horno. Lo sabemos nosotros, porque no hace otra cosa. Revolcarse en el barro y después, cuando ya está gordito, no nació para otra cosa. Ahora, la pregunta es, hay personas que, o sea, en cierta manera fueron creadas, porque si Dios crea a los cerdos, o sea, ¿los creó para eso? Está bien si los creó para eso. Pero ahora, hablando de nosotros como personas, ¿Dios creó personas para condenarlas directamente? No. Me la dan por WhatsApp. Bueno. ¿Eh? Eso no lo teníamos de tarea, de anotarlo. No, por eso eso lo tiene que hacer. Ahora, pasó la pregunta. Unita quiero yo. Van a aparecer los carminitas, yo le dije. En ¿Dios creó 3.15. personas para ser condenadas directamente? Sí, pero de su argumento, ¿no? O sea, usted ponga por qué usa un pasaje que... O sea, porque si usted me dice, no, Dios no creó para condenación, pero usted no me da un pasaje que me pueda yo, en lo cual pueda verificar con la Biblia. O sea, porque acá está la que nos convence, ¿me ¿Cómo entiende? era la pregunta? Dios creó personas para ser condenadas. Como dice acerca de los animales ahí, ¿dónde está la respuesta? O sea, en un pasaje en particular, en el mismo pasaje, un pasaje en el contexto. Yo creo que en el mismo pasaje está. Por eso, ponga su respuesta de acuerdo a lo que usted considera y use pasajes para